Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto cómo un solo comentario en redes sociales puede incendiar todo un país? Pues hoy en Turquía pasó exactamente eso. Imaginen abrir X por la mañana y ver que la plataforma entera está en llamas porque alguien señaló algo que, según muchos, llevaba años normalizado, que las actrices están ganando menos que los actores, incluso cuando sus nombres son igual, o hasta más, potentes. Y claro, cuando además los salarios filtrados son tan escandalosamente altos, la conversación se volvió una mezcla explosiva de indignación, sarcasmo y memes. Todo empezó con la lista de sueldos por capítulo para las nuevas temporadas. Kenan Imirzalıoğlu con sus 4.5 millones de liras sacudiendo el ranking, seguido por Afra Sarıoğlu con 2.5 millones. Luego venían a Atay Ulusoy con 3 y 25 millones y Demet Özdemir con 2 millones. Y ahí, como si fuera la gota que colmó el vaso, un usuario en X escribió: ¿cómo puede ser que actrices con fanbases del tamaño de un país entero cobren menos solo por ser mujeres? Ese comentario se volvió viral más rápido que cualquier escena dramática de telenovela. A partir de ahí, la red se dividió en tres bandos, y cada uno defendía su postura con uñas, dientes y gifs. Un grupo decía que la desigualdad salarial era evidente. Citaban a Hande Erçel, a Demet Özdemir, asegurando que su fama global, sobre todo en Latinoamérica y Medio Oriente, debería traducirse en salarios mucho más altos. Incluso circulaba un comentario que decía: Hande debería ganar al menos 2 veces y media más que su coprotagonista. Otro decía: es absurdo que Bar gane más cuando ella atrae a la audiencia internacional. Y es que muchos fans extranjeros entraron a opinar, especialmente porque varios conocen bien a estas actrices gracias a las plataformas de streaming y doblajes al español. El segundo grupo estaba totalmente indignado, pero no por el mismo motivo. Ellos aseguraban que ninguno, ni hombres ni mujeres, merecía cobrar esas cifras. Uno decía: ¿de verdad hablamos de igualdad salarial cuando un médico gana menos que todos ellos juntos? Otro añadía: ni actúan tan bien para justificar millones por episodio. Se sentía esa mezcla de frustración social acumulada, como si el debate hubiera sido la chispa que encendió algo más profundo. Y el tercer grupo, bueno, ese simplemente estaba cansado. Algunos usuarios escribían cosas como: lo que deberían hacer es dejar de mirar el bolsillo ajeno, o con lo que ganan ya deberían estar agradecidos, déjense de dramas. Incluso apareció una respuesta bastante dura: sal de tu burbuja y mira lo que pasa en el mundo. Lo tuyo necesita tratamiento urgente. Pero lo más interesante fue el impacto global. Al volverse tendencia mundial, usuarios de España, Italia, México, Argentina y hasta de Corea comentaron. Muchos defendían a las actrices turcas que siguen desde hace años, diciendo que las series triunfan fuera de Turquía principalmente gracias a ellas. Hubo quienes compararon la situación con la de Can Yaman, que decidió internacionalizarse y encontró un éxito enorme en Italia y España. Algunos incluso instaron a las actrices a hacer lo mismo. Si las subestiman en casa, que salgan al mundo y demuestren lo que valen. Lo cierto es que la discusión dejó al descubierto algo más profundo que simples cifras. La gente no solo hablaba de dinero, hablaba de reconocimiento, de impacto cultural, de quien realmente sostiene la popularidad de las series turcas en el extranjero. Y al final, entre memes, insultos moderados y análisis inesperadamente profundos, millones de personas estuvieron horas discutiendo lo mismo. ¿Es justo lo que está pasando? Todo esto demuestra, una vez más, que el mundo del espectáculo puede parecer glamuroso, pero detrás del telón siempre hay drama real. Y si algo nos ha enseñado Internet, es que una sola crítica, bien colocada, puede volver viral una conversación que lleva años esperando estallar. Y aun cuando la polvareda parecía empezar a asentarse, otro giro inesperado volvió a encender el fuego. Una famosa directora de casting publicó un mensaje en el que afirmaba que en muchos casos, las actrices mismas aceptan salarios más bajos para asegurar protagonismo.
Esa frase cayó como una bomba. Unos la interpretaron como una crítica velada al sistema, otros como una acusación directa hacia las propias actrices, insinuando que eran responsables de su situación. Ese matiz abrió un cuarto frente en el debate, uno mucho más complejo, donde entraron conceptos como la presión laboral, las oportunidades limitadas y la constante necesidad de mantenerse visibles en una industria feroz. Por supuesto, algunos actores también se sumaron a la conversación. Un par de ellos, sin mencionar nombres, escribieron que las comparaciones solo perjudican el ambiente de trabajo, y que los sueldos dependen de negociaciones privadas y métricas internas. Pero esas explicaciones no calmaron a nadie. Al contrario, muchos usuarios respondieron diciendo que las métricas internas suelen favorecer a los actores hombres porque la industria entera está diseñada alrededor de ellos. Y que si el público internacional conecta más con las actrices, entonces las métricas deberían actualizarse. En medio del caos, una periodista cultural compartió un hilo largo analizando cómo la expansión global de las series turcas ha cambiado la percepción de las estrellas locales. Explicó que, mientras en Turquía algunos actores masculinos llevan décadas siendo considerados la cara del drama televisivo, en el extranjero quienes suelen captar la atención son las actrices jóvenes, con comunidades de fans hiperactivas y campañas de apoyo que trascienden idiomas. Ese punto reforzó aún más la idea de que el impacto internacional debería reflejarse en los salarios. La conversación llegó incluso a los foros de críticos, donde varios señalaron que esta polémica podría empujar a la industria a replantearse su sistema de pagos. Otros, escépticos, dijeron que en unas semanas todo se olvidará, como siempre pasa. Pero algunos datos llamaron la atención. Plataformas de streaming comenzaron a registrar picos de búsqueda relacionados con las actrices mencionadas, y varias de ellas aumentaron cientos de miles de seguidores en pocas horas. Era como si la controversia hubiera elevado su visibilidad global sin que ellas movieran un dedo. El cierre del día fue casi cinematográfico. Mientras el tema seguía entre los más comentados del mundo, una reconocida actriz escribió un mensaje simple pero contundente: "No pedimos privilegios, pedimos justicia". Ese tuit se convirtió en el broche perfecto para continuar alimentando el debate. Y aunque no cambió nada de forma inmediata, dejó una sensación clara: el público está observando, cuestionando y, sobre todo, dispuesto a exigir que las cosas cambien. Porque al final, lo que empezó como una lista filtrada terminó convirtiéndose en un espejo donde toda una sociedad se vio reflejada. Sus frustraciones, sus prioridades, sus contradicciones y su manera particular de debatirlo todo en Internet. Y mientras algunos celebraban, otros se enojaban y otros se resignaban, algo quedó evidente: esta conversación no se terminó hoy. Solo estaba empezando. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.